bueno, todos aquellos que a lo mejor en algún momento dicen, anda, pues yo lo pagué, tengo aquí la factura, pues ¿qué puede hacer? Enseguida le preguntamos a Gerardo Ruiz, que es abogado de Legalitas y además experto en consumo. Y mientras, cuéntenos ustedes todo lo que nos quieren contar en torno a este tema. Vamos de nuevo hasta la redacción, Antía. Sí, efectivamente, para hablar de otra subida, en este caso la que tiene que ver con las cuotas de los colegios, porque hay centros que ya han informado a las familias sobre la intención de subir las tarifas el próximo curso precisamente por ese esfuerzo económico que tienen que hacer debido a la desinfección intensiva, a la nueva distribución de mobiliario, en fin, a todos los cambios que van a tener que hacer los centros para cumplir con las normas que de momento no conocemos todavía cuál es el protocolo que van a fijar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad para los colegios cuando empiece el curso el próximo mes de septiembre. Según nos han explicado también desde alguna federación de APAs de Galicia, como tal no consta todavía consultas por parte de padres acerca de lo que se puede o no se puede subir, lo que puedan hacer los colegios. Recuerdan, eso sí, que en los centros concertados no se paga. La cuota mensual que se solicita es voluntaria y de hecho hay familias que no la pagan, con lo cual si es voluntaria se sube y una familia no la quiere pagar, podría no hacerlo precisamente por la voluntariedad que tiene ese tipo de cuota. Otra cosa es lo que ocurre en los centros que son privados 100%. En ese caso, la relación contractual que tienen pues con cada uno de los padres puede hacer que suba, evidentemente, la cuota cada año, sin necesidad de tener pues una y vamos a llamarlo excusa, una cuestión como esta, como la de la limpieza que se tiene que hacer, las desinfecciones o el gasto extra que va a suponer para el centro toda la organización derivada de esta epidemia. Pero es otra de las cuestiones que se están planteando, digamos que la relación que tiene un centro con una familia es contractual, así que si las mensualidades aumentan, si están indicadas correctamente de antemano, esto sí sería legal. Pues la tasa COVID legal y justificada, ya ven, por los gastos en medidas de seguridad adicionales, pero cuando es razonable y acorde a su finalidad. Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas, experto en consumo, ¿es así? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues efectivamente nos estamos empezando a encontrar consultas en los departamentos de consumo donde lo que se está planteando es precisamente esto. Se aplica una tasa basada en, bueno, pues los gastos que están originando actuaciones como ese tema de desinfección, y no solamente en relación con el tema de colegios, como estábamos escuchando antes. Cada vez estamos recibiendo más consultas donde en cualquier ámbito de actividad, hablamos por ejemplo en los talleres de reparación de vehículos, hablamos por ejemplo en el ámbito de la hostelería, hablamos en el caso de las peluquerías, se nos están empezando a cuestionar este tipo de aplicaciones de tasas. Como bien se ha dicho, cuando nos encontramos en una situación derivada de algo que no se ha producido nunca antes y vamos un poco todos descubriendo camino y vamos avanzando, pues nos empezamos a encontrar con este tipo de cuestiones que a priori no están reguladas en ninguna ley, pero eso no significa que tengan que ser ilegales. Lo que es fundamental, y sobre todo en el ámbito de los consumidores y usuarios, es la información previa por parte del prestador de ese servicio. Si, como comentábamos antes, a mí el colegio me dice, colegio privado, me dice, mire, a partir del mes que viene yo voy a cobrar un suplemento X que está justificado porque tengo que dotar de material, de mascarillas, de hidrogeles, tanto para el profesorado, el personal administrativo del centro, etcétera, supone un sobrecargo, un sobrecoste que es lícito que lo puedan repercutir en las cuotas que cobra el colegio privado. Cuando llevamos nuestro coche a hacer una reparación a un taller y el taller nos dice, oiga, mire, yo por cuestiones de seguridad de mi propio beneficio y en el beneficio de los trabajadores tengo que higienizar el vehículo antes de proceder a una intervención de cualquier tipo, esto tiene un coste de X, a mí lo que me deben es informar previamente. Lo que no es de recibo, y es donde será caldo de cultivo para futuras o posibles reclamaciones, es cuando sin previo aviso a la hora de pagar nos vienen exigiendo ese suplemento sin habernos informado previamente. ¿Qué hacemos? Ahí lo recomendable, y puesto que nos encontramos, insisto, en un ámbito de
relación entre consumidores, usuarios y empresas es nuestra recomendación básica: hoja de reclamaciones, solicitar en el establecimiento la hoja de reclamaciones y presentar la reclamación a través de los organismos competentes, inicialmente la oficina de consumo en el ayuntamiento de nuestra localidad. Ese es el primer paso que se debe hacer en cualquier situación en la que nos encontremos en una situación de este tipo. La otra cuestión que quería destacar también es el hecho de la proporcionalidad. Ocurre un poco lo mismo, de nada sirve de que me informen, oiga, le voy a cobrar a usted esto basado en tal concepto, pero que nos parezca algo desproporcionado, que no esté relacionado con el gasto que nos pretenden repercutir o la tasa que nos pretenden repercutir con lo que nos están exigiendo. En ese caso también sería motivo de una denuncia, una reclamación, porque se puede dar lugar a muchos abusos en ese sentido. Iba a decir usted otra parte de la misma información, ¿no? Los casos que hay. Uno de ellos es eso, que nos lo informen antes, que nos parezca que es pues desmesurado. Ahí tenemos la opción, como decían desde Facua, de levantarnos y marcharnos si queremos, o de no dejar el vehículo, o de lo que sea. En el caso de los colegios existe otra parte, ¿no? Ahí sí que hay incluso alguna administración que dicen, bueno, pues eso lo asumimos nosotros. Pero cuando repercute a las familias, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, hago el distingo. No es lo mismo hablar de un colegio público o concertado a que hablemos de un colegio privado. El colegio privado, la situación en la que se nos colocaría en una situación de este tipo es que si no aceptamos esa nueva tasa o la repercusión de ese gasto, a ver, el centro, como centro privado que es, podrá decir, oiga, mire, estas son mis condiciones. Es más difícil o es más complicado poder, si no llegamos a un buen entendimiento entre las dos partes, es más complicado hacer valer que yo tengo más razón que el centro o que el centro tiene más razón que yo. Al final lo que ocurriría es que como centro privado que es, nos dirá, mire, los alumnos que quieran venir a este centro tenemos que cumplir con estos requisitos. Si usted no paga esta tasa, pues nosotros no haremos una matrícula a favor del alumno. O sea, nos puede parecer algo un poco quizá exagerado, porque estamos poniendo en tela de juicio pues la educación, el interés especial en que nuestros hijos vayan a ese centro, cuando a lo mejor pues nos parece, repito, desproporcionado una tasa en ese sentido, pero aquí la cuestión al final pasaría porque es un centro privado que pone sus condiciones y que dentro de lo que es la libre voluntad de las partes podemos aceptarlas o no aceptarlas. Nadie nos va a obligar a tener que pagar esa tasa, pero claro, evidentemente el centro nos puede decir, oiga, si usted no paga esa tasa, yo no voy a concertar ningún contrato de enseñanza con ustedes. Es interesante esto que nos está contando. Vamos hasta la redacción. ¿También genera alguna duda de oyentes, Antía? Apuntabas tú antes también esa idea de a mí me están cobrando tanto por una caña y este suplemento le digo que no lo voy a pagar y me cambian el ticket. Bueno, pues tenemos aquí un oyente que dice, pero vamos a ver, si a mí en el ticket me ponen un precio por lo que he consumido y luego esa tasa y yo le digo que no le pago la tasa, ¿me puedo ir simplemente pagando la cantidad por lo que he consumido? ¿Me pueden denunciar? Podría ocurrir esa circunstancia. Por eso nosotros, insisto una vez más, la recomendación básica en estas situaciones es la de la denuncia. La hoja de reclamaciones es el mecanismo necesario para ello. En muchas ocasiones ocurre pues que cuando el consumidor, el usuario, pide su hoja de reclamaciones para ejercitar su correspondiente derecho, pues a lo mejor el establecimiento se aviene a solucionar de manera, vamos a decir, amistosa ese pequeño conflicto y no da lugar a nada, pero si tenemos en cuenta que el establecimiento no nos ha informado previamente de que va a repercutir esa tasa, el otro día lo veía en un medio de comunicación, un ticket con una tasa, 1 euro. Pero es que también me han preguntado, oiga, ¿y si me cobran 8 euros y la consumición eran 5? Volvemos un poco a lo mismo que comentábamos antes. Yo creo que tenemos que ser todos razonables, aplicar sentido común. Y cuando más allá del sentido común no somos capaces de entendernos, pues lo recomendable sería pagar y reclamar. Si yo no pago la consumición, el establecimiento puede llamar a la policía local y decir, oiga, este señor no me quiere pagar.
con lo cual voy a tener un conflicto o voy a tener una situación de la cual se puede generar una bola de nieve. Pagar y reclamar es lo más recomendable. Haciéndolo así con esa organización, pues evitamos males mayores, está claro. Muchas gracias por atendernos y me da la sensación, Gerardo, que ahí desde ese punto de vista sí que van a tener ustedes pues muchas consultas para ver qué se puede hacer. Incluso de propietarios, que a lo mejor efectivamente la parte contraria dicen, mire, es que a mí, pues no lo sé, 100 niños usando hidrogel todos los días puede ser efectivamente una cantidad que a lo mejor pues resulta llamativa para algunos. Entonces, desde ese punto de vista también pueden decir cómo podemos nosotros enfocar ese tema. Claro, el derecho siempre va por detrás de la sociedad. Y ahora nos estamos encontrando en una situación en donde los hechos, la forma en la que se está desarrollando lo que han venido a llamar la nueva normalidad, pues nos está dando a este tipo de situaciones, están surgiendo estas situaciones donde, como decía, no hay una regulación legal como tal, vendrá a futuro, seguro, pero en principio vamos a ir a una situación de incertidumbre, de desconcierto por la propia evolución de los acontecimientos que estamos teniendo en este sentido. No todos los colegios, no todos los talleres, no todas las peluquerías se